Ah, ahora sí. Bueno, hacemos. Vamos a arrancar. Si les parece, arrancamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Estamos también acá a través de Zoom, con la presencia de Diego Tolosa que nos acompaña desde Resistencia. Estamos entonces en la jornada sobre Escuela Rancho Infraestructura Escolar, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. En primer lugar, le cedemos la palabra entonces a Luis Lucano para escuchar su palabra. Buen día, muchas gracias Diego, profesor Perdani, profesora Fernández Oliva, profesor Faxiani, quienes nos acompañan a través de la transmisión virtual. Por supuesto, voy a dejar la especificidad de la temática que hoy nos ocupa para los distintos expositores. Cuando pensaba cómo introducir la jornada, ya hay un clásico que es que la primera actividad del año científico que nos reúne forma parte de una iniciativa del Centro de Investigación en Filosofía Política y Filosofía Social. O sea, no podía ser esta una excepción, lo cual saludo y agradezco. Desgraciadamente no tuve que pensar mucho. La realidad cotidiana nos da elementos todo el tiempo para pensar estas cuestiones. Asistimos este fin de semana a un curso inédito en la historia argentina, por la magnitud, por el calibre, por lo que significa. Estoy hablando de lo que es el estudio del conocimiento y una intervención más que desafortunada del presidente de la Nación, que nos sirve para ubicarnos en tema. En el ideario popular, cuando uno piensa en un prócer, surge nítida la figura de San Martín. Qué injusta es la historia argentina con ese ilustre San Juanino. ¿Por qué no está elevado a la categoría de prócer indiscutido si todo, o gran parte de los males que nos aquejan como sociedad, como país que no es fuerte, que nunca analiza su vía de desarrollo, es por falta de educación? Pocas cosas hacen a la tragedia argentina tanto como el desmerecimiento de la educación. Vamos en un país, como sociedad, durante casi más de 150 años ningunear una tarea que bien podría haber sentado las bases de una Argentina, ahora no quiero utilizar un término grandilocuente de potencia, eso después, digamos, el devenir de la historia lo hubiera determinado, ¿no? Pero por lo menos ser una sociedad distinta. Ayer debatía con algunos amigos intentando abstraernos de cuestiones deportivas sobre por qué somos una sociedad que tolera tan inmensamente niveles de corrupción exasperantes. Es la misma sociedad que tolera niveles de pobreza exasperantes. E insisto, son cuestiones que van de la mano con la falta de educación. Y esa falta de educación es el ninguneo, es la ignorancia a las bases que hace 150 años, en términos generales, estas personas siendo qué país distinto pudimos ser si hubiéramos actuado de otra manera y hubiéramos sido fieles reflejos de lo que... Por supuesto, se trata de un ser humano. Se trata de un ser humano y por lo tanto pasible de cometer errores, tener sus miserias y cometer sus injusticias. ¿Quién no lo hace en la vida cotidiana? Pero para no llorar del pasado y pensar hacia adelante, ¿cuál es el aporte que podemos hacer? Bueno, cada uno en su lugar. Nuestro lugar, que es el de la academia, el de la ciencia, el de los centros de investigación, hace su aporte con un granito de arena reflexionando en torno a lo que ha sido la obra de Sarmiento, lo que fue y particularmente pensar por qué no pudo ser. Quien más, quien menos es responsable. Por supuesto que es fácil caerle a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, achacarles por qué con tanta banalidad tratan la cuestión de la educación
de una manera tan laxa. Y decir Sarmiento es decir también Belgrano. Esas famosas escuelas que nunca pudieron hacerse a pesar del legado que él dijo, porque él dejó sus victorias en Salta y Tucumán. O sea que la tragedia argentina está metaforizada muy bien en lo que no supimos ser a partir del legado de Belgrano. Sirve esta jornada para dar puntapié al año académico y científico de la Facultad de Derecho de la UNR y particularmente el agradecimiento por la coherencia, Miguel. Todos los años recordar estas cuestiones, así como todos los años se recuerda a Kant, a Rosny, a Tillertein, en fin, todo ese bagaje de amigos que están presentes algunos y otros que no lo están, pero también están. El Centro de Investigación de Filosofía Jurídica y Filosofía Social constituye un aporte para mucho más. Palabras y entonces comenzamos con las exposiciones. En primer lugar, escucharemos al doctor Miguel Ángel Dani, aportes realistas a la arquitectura escolar. Muy buenos días, señor decano, yo deseo agradezco muy especialmente, señorita subdirectora del Centro de Investigaciones de Filosofía Política y Filosofía Social, y muchas cosas, y esto hay muchas cosas, doctora Marianela Fernando Olivas, señor secretario técnico del Centro, pronto doctor Diego Mendy, señor profesor Graciano, el doctor Diego Tolosa a través de la red, que es una, ya les digo, una dimensión de la arquitectura que hay que repensar, o sea, la arquitectura digital. El doctor, el abogado Tolosa está participando de la ciudad de Resistencia. Quisiera hablarles de la arquitectura, en primer lugar, una idea de arquitectura. Lo que yo intenté hacer es un planteo trialista de la arquitectura escolar. La arquitectura es un arte que me atrae especialmente. Y como anécdota les cuento que yo quería ser arquitecto. Mi padre quería que fuera músico y mi madre inclinada por las letras. Y yo en realidad al final me tuve que estudiar por las letras porque no tenía paciencia para estudiar con mi padre, que era muy estricto y no sabía dibujar y yo lo lamentaba tanto. Así que soy abogado y estudié las letras, que era una vertiente de las posibilidades. También quería que fuera médico. Estoy muy contento de haber sido abogado, volvería a ser abogado. De todas maneras, la arquitectura me atrae especialmente y me atrae el nombre de Miguel Ángel como el arquitecto griego por antonomasia. La arquitectura como arte se inclina hacia la belleza, o sea, el valor específico del arte es la belleza. Pero ¿qué es lo específico de la arquitectura? Y me parece que es la utilidad, pero todavía con la utilidad tenemos el problema de la ingeniería. Y entonces es utilidad y habitabilidad. A mí me parece que si tuviera que conceptualizar la arquitectura, yo diría que es arte, que es bella, que es generalmente útil y habitable. Y esto se inscribe precisamente en una particularidad más ahora en crisis, que es la materialidad. La arquitectura tradicionalmente fue material. Y hoy en día, en cambio, existe la gran dimensión de la arquitectura digital sobre la que habrá que estar considerable atención. Ahora, lo que yo intenté hacer es lo que diríamos una filosofía jurídica menor de la arquitectura escolar, o sea, de la arquitectura educativa. Nosotros, como profesores de la Facultad de Derecho, estamos instalados en la arquitectura educativa. Nuestro problema del edificio, nuestra
temática del edificio es precisamente la temática de arquitectura educativa, porque el edificio educa. Por eso, por ejemplo, el otro día tuve una conversación con un profesor que alababa mucho la facultad de Rosario, que tiene un edificio de última generación. Y yo le decía que yo prefería el nuestro, porque nuestro edificio educa. O sea, a nuestro edificio hay que cargarlo con la carga del significado que tiene haber sido sede de los tribunales, y hay que cargar la historia de quienes se educaron allí. Por ejemplo, en esta sala dictó clases fundamental. El edificio educa. Y entonces se produce un diálogo entre la arquitectura y la educación. La educación propone el desarrollo de la personalidad de los educandos y de los educadores. Se educan ambos recíprocamente. De modo que el complejo de filosofía menor de la arquitectura, dado que luego está la filosofía mayor, que es la arquitectura del universo, nos coloca en un complejo de valores interesantes. Y ese complejo lo podemos analizar de manera realista, o sea, en tres dimensiones. Hablar de la dimensión fáctica de la arquitectura, hablar de la dimensión lógica de la arquitectura y hablar de la dimensión axiológica, valorativa de la arquitectura, la dimensión fáctica. O sea, hay sucesos arquitectónicos que no dependen del hogar de humanos individuales, particulares, sino que dependen de la naturaleza o de fuerzas y de influencia humana difusa. Vamos a poner el caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel podía hacer la escultura y la arquitectura que hacía porque estaba cerca de los mármoles de Carrara, si no, no lo podría hacer. O sea, la naturaleza le brinda un marco. Y la naturaleza aquí, por ejemplo, un marco distinto del que podríamos tener en San Juan o en Mendoza. Luego, de la naturaleza, la economía. La economía también influye. O sea, la economía de una sociedad da la posibilidad de una arquitectura de un tipo u otro. Por ejemplo, hoy no sería viable económicamente un edificio barroco, porque el barroco era un estilo cargado de adornos que tenía como objetivo intimidar, esto está claro, pero que se podía hacer porque la riqueza no se dedicaba a la industria como ahora. Si ahora uno hiciera un edificio barroco, le diría que tiene dinero, porque la arquitectura tiene que ver con la economía, tiene que ver con la ciencia técnica, tanto que la manera de hacer un edificio depende de recursos científicos y técnicos. A veces nos llama la atención, sin embargo, de cómo han forzado la situación a la construcción de las pirámides. Cómo esa gente, con recursos científicos y técnicos que imaginamos limitados, no lo sabemos, pero lo imaginamos, pudo hacer lo que hizo. ¿Qué fuerza humana debieron poner, por ejemplo, de esclavos o de obreros que no fueran esclavos para poder hacer esas cosas maravillosas? O sea, el estadio de la ciencia y la técnica como recursos básicos para la arquitectura. No me quiero olvidar, por supuesto, de la religión. Gran parte de la arquitectura se apoya en estadios de la religión. Por supuesto, también tiene que ver la filosofía. El pasaje de Sarmiento, esta cosa maravillosa, que Sarmiento comienza enseñando en un rancho y termina haciendo edificar palacios, que es la escuela de San Francisco del Monte de Oro y la escuela romana de Ros. El contraste enorme entre la escuela rancho, en la que no era lo único que había en tiempo de Sarmiento, pero lo que de donde él salió, y escuela como la romana número 2.
que, aunque no se hizo durante la vida de Sarmiento, pertenece al periodo de la llamada Escuela Palacio, que ha generado un gran debate. Yo estoy profundamente de acuerdo con la Escuela Palacio, pero hay personas que dicen que había gran contraste entre el hogar y la escuela. Pero precisamente ese era el objetivo, instalar a los alumnos en palacios. Fíjense, por ejemplo, cuando Roca, en un día, al muerto Sarmiento, inaugura 15 escuelas, dice, para que los niños de este país tengan a su acceso el mayor, no me acuerdo si la palabra, el lujo, el mayor nivel que tienen las personas más encumbradas del país. Y los niños que iban ahí eran de educación común, gratuita, obligatoria y preferentemente laica. O sea, quiero explicarles que había una filosofía, que era la filosofía positivista. O sea, había arrancado Sarmiento de la filosofía romántica y se había hecho positivista. Todo esto me parece que forma el marco de los sucesos arquitectónicos. En este marco condicionante es donde se producen los actos arquitectónicos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Personas individuales que realizan la arquitectura. O sea, actores de la arquitectura, quien hace el arquitecto. Pero la arquitectura escolar no la hace solo el arquitecto, la hace el arquitecto y el docente. Porque la escuela vive en el docente. La escuela se termina físicamente un día, pero sigue viviendo. El Orlando sigue viviendo. No es el día que lo terminaron, es el día que hoy está funcionando la arquitectura escolar, de la escuela normal. O sea, ¿quiénes son los actores del acto arquitectónico? ¿Quiénes son los recipientarios del acto arquitectónico? ¿A quiénes beneficia y a quienes eventualmente perjudican? Evidentemente era todo un plan para beneficiar a niños indiscriminados. Puedo dar testimonio de que eran niños indiscriminados porque mi madre era hija de inmigrantes pobrísimos que vivían a 5 o 6 cuadras de por allí, pero ya en la zona marginal de los inmigrantes italianos, y iba a la escuela normal rural, donde encontró el clima que la inspiró para el resto de su vida. Entonces, quiero marcar quiénes eran los recipiendarios. Lógicamente, esto significaba recipiendario grabado. Primero, los que tienen que pagar impuestos. En segundo lugar, los que no querían la instalación de la Argentina en el progreso y en la ciencia. Recién el señor decano, con mucha sabiduría, planteaba el caso del conflicto con Sarmiento, porque Sarmiento está vivo. A diferencia de San Martín, al que hemos matado sin piedad, porque estamos rifando el territorio nacional, el destino del territorio nacional, por el subdesarrollo. A diferencia de San Martín, que está en el lugar de los recuerdos y nada más, Sarmiento está vivo. Sarmiento pelea y pelean contra él. Sarmiento pelea por la escuela de todos los niños y Sarmiento pelea por la escuela de altísima calidad. Tanto pelea que, quiero contar, uno de los tomos de las obras completas de Sarmiento está dedicado a la educación popular en el edificio. Y dice cómo tiene que ser el edificio, qué es lo que tiene que tener, qué mapas tiene que tener, cómo tiene que ser el patio. Es asombroso que un hombre se dedicara a todos esos detalles de la educación. Entonces, ¿quién es repartidor? ¿Quiénes son recipiendarios? Lógicamente, que si usted quiere, como diría Sarmiento, y lo digo así rotundamente, la Argentina de las tierras de Juan Manuel de Rosas no quiere la Argentina de la escuela de Domingo Faustino Sarmiento. Está claro que lo está. Y esa Argentina de las tierras logró vender un relato nacionalista totalmente desconectado de la realidad. Entonces, ¿quiénes son los recipiendarios? ¿Qué es lo que la escuela brinda? Porque uno puede tener un gran edificio material, pero ¿qué es lo que el edificio brinda al desarrollo de todas las personas que habitan y las que no lo habitan? O sea, ¿qué potencias e impotencias, qué objetos vivos brindan el acto arquitectónico?
¿Cómo se llega a decidir el acto arquitectónico? ¿A quiénes se escucha cuando se decide la arquitectura escolar? Y yo creo que habría que escuchar a arquitectos, por supuesto, docentes. Recuerdo, mi madre decía, yo aprendí también porque viví la docencia durante casi 40 años. ¿A quién hay que escuchar? Me acuerdo que una vez vino un inspector de triste memoria y mi mamá le dijo, yo tengo experiencia porque fui creo que 20 años maestra de primer grado, y él le dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando él le dijo eso que tiene que ver, yo le dije, mamá, tienes que renunciar y jubilarte, porque con ese hombre no vas a poder hablar nunca. Un hombre que dice que alguien que enseñó 20 años, que llegó a directora de primera categoría, no tiene nada que ver en su experiencia, no se puede hablar. Y bueno, después el señor hizo una carrera bastante triste. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿A quién se escucha? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los móviles? ¿Para qué se realiza el acto arquitectónico? Sarmiento quiere cambiar el país, porque la estrategia de Esplena, lo que él quiere sobre todo, es cambiar el país, ser un país grande, desarrollado. Luego, las razones que alega, los 50 y tantos tomos de su obra, en gran medida, son las razones de Sarmiento. Y luego, ¿cuál es la razonabilidad social? Y tengo que reconocer que hoy en día la razonabilidad social de las escuelas ha decaído profundamente, sobre todo de las escuelas públicas, de la escuela de Sarmiento. O sea, si uno compara el edificio de la escuela pública y el edificio de la escuela privada, ya de movida suele tener referencia el edificio de la escuela privada. Eso es toda una definición de estrategia educativa que hay que tener en cuenta. Entonces, el acto arquitectónico. El acto arquitectónico puede hacerse en un clima de autoridad o de autonomía. Y hay que reconocerlo. La escuela es autoridad. La escuela es autoridad. Yo recuerdo una experiencia desdichada de nuestra facultad cuando accedimos, y lo digo así porque yo total no tengo nada por perder, o casi nada, cuando nosotros accedimos en la democracia a Nuevo Mundo, hubo profesoras que hicieron retirar las tarimas. Entonces los profesores no se ponen en la tarima, se sientan en el escritorio. Pero lo que ellas querían era desestructurar la educación. El profesor tiene cierto poder y es inevitable que lo use para ordenar la vida, respetando por otro lado la autonomía de los alumnos. Pero el profesor naturalmente tiene poder, salvo que no sepa absolutamente nada, caso en el cual no tiene ningún poder. Entonces, hay actos arquitectónicos que reflejan más poder, actos arquitectónicos que reflejan más autonomía. Bien, la planificación y la ejemplaridad. ¿Qué es lo que pasa? Que la planificación escolar y la ejemplaridad escolar se alimentan recíprocamente. ¿Qué es lo que le pasó a la escuela de Sarmiento? Perdió ejemplaridad. O sea, nuestro problema es que los padres, un presidente dijo una cosa brutal, pero no era totalmente acertada, y lo dice alguien que tiene más de 100 años al servicio de la educación pública en su familia. Dijo, cae en la escuela pública. Si pudo decir eso es porque hay gente que lo entiende así. O sea, se había derrumbado la ejemplaridad, porque cuando yo era chico, la escuela pública tenía una altísima ejemplaridad. O sea, voy a decirlo, mi madre sentía orgullo de ser producto de la Normal 2 y de haber sido toda su vida maestra y directora de las escuelas públicas. Entonces, esto me parece que hay que tener en cuenta. La falta de ejemplaridad que suele tener los edificios. Miren, recién termino de ver algo que no lo voy a mencionar, pero una cosa que ha ensuciado este local, que muestra que el local no tiene ejemplaridad para esa persona que ha ensuciado el local. O sea, creen que da lo mismo que el local exista o no exista con limpieza o sin limpieza. Sarmiento insistía terriblemente en la higiene escolar. Luego tenemos
todo esto contribuye a formar un orden. El orden de la educación, de la arquitectura escolar, con un suborden. El suborden dentro del orden de la sociedad, el suborden de la arquitectura escolar, que es un suborden de la educación y que no es recursos humanos, es otra cosa, es formación humana. Es lamentable que no reconozcamos que hay un subordenamiento, un suborden de reparto, pero luego un subordenamiento normativo de la educación y en particular de la arquitectura educativa. Y lo que tenemos es, en cambio, un juego de recursos, como si fuera para la economía. No, no educamos para la economía, educamos para la humanidad. Entonces, orden, suborden, y luego el orden de la escuela en la ciudad, en el ámbito. O sea, ¿dónde hay que hacer escuela? En el humanismo. Yo invité gente urbanista, no consultarlo, pero el humanismo es una dimensión paralela a la arquitectura escolar. O sea, ¿por qué la escuela normal número 2 allí? Porque allí estaban los hijos de los inmigrantes. La normal número 1 recogía más, en gran medida, que era una escuela muy valiosa, pero recogía más a las niñas del centro. Y el normal número 2, con todo ese grupo mayor que el normal número 1, era para las niñas humildes de los barrios de inmigrantes. O sea, ¿dónde abre la escuela? Y luego tenemos límites. La arquitectura escolar tiene límites. Límites físicos, se deterioran, límites psíquicos, la gente no la cuida, límites sociopolíticos, la usan para adquirir poder político, límites socioeconómicos, no hay nivel. O sea, todo esto genera orden o desorden y tiene límites. ¿Qué le pasó a la escuela de Sarmiento? Que encontró límites que no ha podido superar. Yo, sinceramente, no soy optimista para la escuela de Sarmiento. La defiendo a ultranza, pero sé que las dificultades son muy grandes porque hay que revertir un proceso capitalista, porque nada tiene que ver la mayoría de la gente que manda a los hijos a las escuelas confesionales con la confesionalidad que allí se invoca, porque no cree, la mayoría de ellos, lo digo así con franqueza, no cree, o por lo menos disimula muy bien si cree, en nada de lo que allí se invoca que se enseña. Y el día menos pensado van a terminar siendo empresas comerciales, directamente. ¿Por qué? Porque la gente no va a esa escuela porque quiere aprender algún credo religioso. Porque lo olvidan absolutamente. O no lo aprenden nunca. Lo que van a hacer es a obtener un lugar más ordenado y un lugar donde es más fácil obtener el título, por ejemplo, y reconozcámoslo en nivel primario, mayores niveles de formación. Y eso lo indican las investigaciones estadísticas sobre educación. Todo eso hace a la dimensión fáctica. La otra es más corto, la dimensión lógica. Hay toda una lógica de la educación y en sus actos, en sus actos arquitectónicos. Por ejemplo, hay que pensar lo que dicen las formas formales, los reglamentos, que hay tantos reglamentos sobre arquitectura escolar, ¿son fieles a la voluntad de los autores o no? ¿Se cumplen o no? ¿Son adecuados conceptualmente a lo que quieran hacer? ¿Sí o no? Todo eso requiere, como el mismo fuentes formales, la Ley Nacional de Educación tiene derechos y deberes, el artículo 126 y el artículo 127, por ejemplo, sobre la condición de los alumnos. Luego, la lógica de los métodos pedagógicos, el ordenamiento lógico y el subordenamiento lógico que responde al suborden de actos arquitectónicos. El suborden de actos arquitectónicos genera un suborden lógico.
Y luego tenemos la dimensión lógica. Hoy en día tenemos la gran revolución de la inteligencia artificial. O sea, probablemente con el andar del tiempo la inteligencia artificial tenga un gran impacto en la arquitectura escolar. Porque lo que nosotros hacemos por experiencia, lo que Sarmiento hizo aprendiendo en Estados Unidos, perdón, primero en Europa y después en Estados Unidos, ahora se puede hacer con el cálculo de la inteligencia artificial. Y luego tenemos la dimensión valorativa. Entonces, ¿cuáles son los valores que debe perseguir la arquitectura escolar? Yo diría que, alguien me diría primero la belleza. Yo diría que no. Primero el amor. Porque cuando yo era chico y estudiaba pedagogía en la normal, mi profesora de pedagogía, la que nunca olvidé, Amalia Margarita Guastavino, me enseñaba, repitiendo a Carl Steiner, educar es un acto de amor. O hay amor o no hay amor. Si no hay amor, haga otra cosa. Ponga una fábrica, una venta de telas. Si usted quiere poner una escuela, la primera cosa que tiene que hacer es amar. Entonces, valores, amor, salud. La escuela tiene que ser saludable. Verdad, belleza, utilidad. Y por último, claro, el gran valor a nuestro alcance que es la humanidad. Ayer les mandé a algunas personas un párrafo de la antigua de Sófocles, donde hace 2520 años de su nacimiento, y yo les decía, cuando hace 2520 años de su nacimiento, les decía, qué cosa extraordinaria es lo humano. Hace 1520 años lo decía Sófocles. Y hoy tal vez prefieran un perro a un humano. ¿Cómo van a querer alumnos si ni siquiera quieren a los hijos y los prefieren a ustedes? Discúlpenme, pero yo lo pienso así. Entonces, luego tenemos clases de justicia para pensar el arquitectónico, pero no hay tiempo. Sobre todo les quería decir la justicia de llegada. O sea, en la educación siempre se acepta lo que ocurre con miras a que ocurra algo mejor. La educación es futurista. Y por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de la seguridad, que tiende a ser fraccionada y de partida, o el mismo comercio, el mismo negocio, tiene más versiones de partida, por ejemplo, un contrato de educación. La educación no, la educación es de llegada. O sea, todos se sacrifican para llegar a la formación. Es justicia que cede. ¿El niño se porta mal? Sí, pero algún día se portará bien. Entonces, clases de justicia. Después tenemos, lógicamente, la educación es un amplio ámbito de desfraccionamiento, de apertura permanente a nuevas formas de justicia. Luego tenemos legitimidades. Rápido, ¿quiénes son los actores legítimos? Pueden ser aristócratas porque saben, arquitectos, educadores, pero también autonomía, también democracia, también votación y criptoautonomía, o sea, la autonomía referida a la humanidad del porvenir. Porque educamos, fíjese, yo ahora tenía 80 años la última vez que di clase en el grado, pero yo educaba para gente que iba a ser plena dentro de 20 años. O sea, se produce yo tengo que conjeturar lo que esos muchachos quieren para dentro de 20 años. Y ahí estaba mi gran tensión. Porque yo venía del pasado y yo tenía que esforzarme en saber lo que estos chicos querían para dentro de 20 años. Y no lo podía imaginar. Una persona que hoy es joven lo puede imaginarse, ¿no? Y entonces dije, yo a los 81 como docente de grado no llego. Luego tenemos la legitimidad de los actores, de los recipientarios, el conflicto mérito-merecimiento. La escuela de Sarmiento es una escuela del mérito, de la conducta, no solo de la necesidad. Tuvimos un presidente de triste memoria, así lo digo, de triste memoria,
que decía que el mérito no tiene valor. Bueno, pues sí, señor presidente, el mérito también tiene valor, no solo la necesidad. Esos son títulos para ser recipientados, títulos por responsabilidad y por posibilidad de aportar, objeto de creatividad, bueno, una cantidad de títulos para legitimar el acto de arquitecto. Si quieren, yo lo he escrito y se va a aparecer ahora en un libro que va a aparecer dentro del mundo. Luego tenemos las especificidades. Bueno, tenía que contarles la legitimidad del orden, el humanismo. El humanismo, evidentemente, hoy en día hasta dicen mentiras. Dicen que el humanismo lo formaron en la Edad Moderna. Parece que no se enteraron de que hace unos cuantos siglos vivió un escritor filósofo llamado Sófocles, que decía: si hay una cosa maravillosa, es el hombre. Y se lo van a decir hoy, porque quiero que lo recuerden. No es cosa de la Edad Moderna. Es toda una trayectoria de dignidad del humano. Bueno, el humanismo, la escuela es para el educando, no la escuela para el partido político. Yo viví la escuela para el partido político. Ahí empezaron a arruinarla. Yo viví. Es cierto que me enseñaban el Sarmiento, pero me enseñaban también el Hada Buena, que no voy a nombrar. Y el Hada Buena era muy discutible. Tenía cosas buenas y no tan buenas. Entonces, todo esto lleva a que la educación es humanista, educo para el educando o educo para mi objetivo. Tengo que educar encaminándome al abstencionismo y no intervenir, sino cuando es indispensable. Hay que realizar la mayor protección posible de quienes viven el acto arquitectónico. Hay que proteger mediante el edificio y contra el edificio. Por ejemplo, el edificio se puede tornar no funcional. Hay que proteger la plenitud de la persona. Todo esto significa especificidades del acto arquitectónico, materiales, o sea, no es lo mismo edificar una escuela común que una escuela granja, espaciales, no se puede edificar lo mismo en la Pampa que en la Patagonia o en el norte, en Salta, temporales. Evidentemente, esa escuela hoy no es funcional del todo. Simplemente lo que tiene es una enorme carga histórica que ellas saben cuidar. Me consta que las maestras de la Normal 2 saben cuidar la historia del edificio. Allí, en el año 23, empezamos. Y luego las especificidades personales, el edificio para cada uno, como lo vive cada uno. Todo esto supone una dinámica de avances y retrocesos de la arquitectura escolar. Yo creo que vivimos un tiempo lamentable de retroceso de la arquitectura escolar. O sea, si ustedes miran la escuela que pensaba Sarmiento, que pensaba Avellaneda, que pensaba Roca, y las escuelas que tenemos hoy, que no se pueden mantener, a las que se le caen los techos y a las que encima las asalan impunemente, se dan cuenta que la situación ha cambiado mucho. Entonces, todo esto tiene horizontes de otras disciplinas. Hay, diríamos, todo un ámbito enciclopédico de arquitectura escolar que es lindo desarrollar. Pero esto es lo que quería contarles. Realmente para mí mucho cariño, elegí el tema con mucho cariño, sobre todo por eso. Eso duró 4 años y todavía nos dura. Escuela normal de maestra número 2, Juan María Gutiérrez de Rosado. Hola, felicidades. Eso todavía dura. Gracias. Gracias, doctor Ciuro, por su intervención. Realmente ha dicho casi todo, pero vamos a hacer un esfuerzo, por agregar algo a su intervención. Voy a tomar unos minutos para hacer justamente la mía en este momento.
El título es Arquitectura escolar en el siglo XXI, los desafíos de la digitalidad. Y por supuesto, antes de hacer los agradecimientos del autor, al doctor Cielo por la actividad, etcétera, etcétera, quisiera detenerme un segundo en remarcar algo que el doctor Cielo dejó muy claro hace un segundo, que es la importancia del vínculo estrecho que existe entre arquitectura y educación. Y luego escucharemos seguramente a Diego Tolosa, pero sin lugar a dudas el tema que nos convoca es una intersección entre el derecho del arte y el derecho de la educación, entre el derecho de la educación y el derecho del arte. Existen numerosos estudios que verifican la relación entre el espacio escolar y distintos factores de aprendizaje en todas las etapas educativas, así desde lo que se conoce como la psicología ambiental, el estudio de cómo el entorno afecta el comportamiento y el bienestar de los usuarios. Se revela que el contacto con espacios exteriores y entornos naturales, por ejemplo, fomenta un comportamiento positivo entre el estudiantado. Además, el contacto con espacios naturales y la realización de actividades lectivas en ellos promueve el desarrollo cognitivo, inclusive habilidades emocionales, conocimiento sobre la naturaleza, así como la interacción entre los propios estudiantes. Inclusive, en ocasión de preparar estas palabras, encontré un estudio que se realizó en México que muestra cómo los espacios pertenecientes a centros educativos pueden llegar a tener cualidades restauradoras de la atención cuando se encuentran próximos a zonas verdes, entendiendo como tales aquellos que permiten una recuperación de la atención entre un periodo de trabajo y la fatiga mental. Del mismo modo, la existencia en los patios de los colegios de elementos vegetales como árboles, plantas o arbustos, ¿no? Tenía acá una imagen del patio de la Nordosa. Es algo que nosotros en el patio de nuestra facultad tenemos la suerte de contar. Inclusive la observación de los cambios estacionales de esas plantas, arbustos y árboles resulta beneficiosa para la restauración de la atención. Y a partir del análisis de la tipología escolar y sus transformaciones, se reconoce la importancia de atender, por un lado, a las características de cada uno de esos espacios, es decir, las salas complementarias, los lugares de estudio individual y el patio, y también a las relaciones que se dan entre esos espacios, tanto por su ubicación como por su grado de vinculación. Y, por ejemplo, es posible destacar las posibilidades del patio escolar como espacio didáctico, es decir, especialmente para favorecer el acompañamiento a una educación activa e integral del estudiante. Y en las últimas décadas ha sido frecuente la reducción de la superficie de los patios escolares, inclusive su pavimentación, en detrimento de la vegetación y de otros materiales naturales, tierra, arena, etc. Y en muchos casos las pistas deportivas han adquirido un protagonismo central, penalizando el desarrollo de otros tipos de actividades. Otras investigaciones vinculadas a las condiciones físicas de los espacios construidos demuestran que el ruido, la calidad del aire, la iluminación, el color de las paredes y diversos materiales afectan al comportamiento y aprendizaje del alumno, así como su humor, manifestando que el diseño y la arquitectura tienen un impacto en el desarrollo social, cognitivo, emocional, físico de los estudiantes. Inclusive hay autores especializados en el tema, no es mi caso, pero que he tenido oportunidad de leer para hoy. Señalan que la escuela del siglo XXI reclama variedad de espacios, diversas opciones de agrupamiento, zonas de trabajo individual, y todas esas diferencias requieren tratamientos materiales diferentes, que es de alguna manera lo que el doctor Ciro recién refería. Estos especialistas dicen que las aulas no son simples espacios, sino que son ambientes que pueden llegar a favorecer el aprendizaje, en lo que el estudiantado debe tener un papel activo que le permita adquirir las capacidades, desarrollar las propias habilidades que necesitará en el futuro. Inclusive hay otro estudio que propone soluciones susceptibles de variaciones en el futuro, siendo conscientes de que las necesidades pueden variar con el tiempo. El presidente del doctor Ciuro, con la aproximación realista y las especificidades, lo dejaba bien en claro. El confort ambiental es una de sus premisas, entendiendo que una buena iluminación, los buenos materiales, la luz, el color o la organización del espacio afecta a las personas que vayan a utilizarlo. Y también tienen en cuenta que en sus diseños la integración de las tecnologías, incorporando en los distintos proyectos de arquitectura educativa zonas de carga de dispositivos o, por ejemplo, superficies de proyección.
Otra filosofía dentro de la arquitectura educativa se basa en el uso de los espacios como catalizador del cambio educativo, entendiendo que el paso a un paradigma en que el trabajo en equipo, los talentos sociales, el trabajo autónomo, el pensamiento crítico o la creatividad deben ser parte fundamental y necesaria de una nueva configuración espacial. Y en ese estudio resulta innegable que el entorno físico tiene una influencia en nuestro comportamiento, en nuestra forma de sentirnos y en nuestra forma de interactuar. La percepción que tenemos de los espacios resulta particularmente relevante en el ámbito educativo, pudiendo favorecer o obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo que el diseño se considera como un agente capaz de alentar y energizar a estudiantes y también a docentes. De esta manera se piensa el diseño de sus escuelas y facultades en función del respeto de la individualidad y diversidad del estudiantado, evitando aulas tradicionales donde todos estén sentados constantemente, creando entornos de aprendizajes motivadores e inspiradores. Y estas nuevas tendencias en arquitectura escolar defienden la necesidad de diversidad espacial como activadora de la creatividad y desarrollo de los estudiantes, manifestando que el sistema imperante actualmente convierte a niños y niñas en individuos pasivos y, de alguna manera, proclama la eliminación de las aulas. Referentes actuales en el diseño de entornos de aprendizaje aluden a la disolución del aula y reivindican la necesidad de concebir al edificio de la escuela como un espacio de enseñanza en su totalidad. Cuando yo leo estas últimas tendencias que de alguna manera hacen un estudio de campo para estar en tema, me encuentro con algo que el doctor Ciuro había referido en otra actividad, que se hace difícil de acordar entre tantas, pero me acuerdo que era una actividad de homenaje a Sarmiento, donde él nos introdujo a la idea de las aulas jaulas, y de cómo había pensadores de perfil de talante crítico, para ser honestos, donde señalaban, criticaban, de alguna manera, voy a hacer la comparación, polemizaban con Sarmiento, aunque no lo tuvieran como interlocutor material, polemizaban con él, criticando que el aula funcionaba como una jaula donde el estudiante estaba encerrado, casi prisionero. Inclusive para esa actividad he tenido oportunidad de leer otros autores que señalaban, o mejor dicho, cuestionaban la disposición de los bancos, de la forma que los estudiantes se daban la espalda mutuamente, cuando me parece que era un acto de sobreinterpretación, gente sobregirada, que es una razón elemental. Como entonces yo señalaba la tarima, que era para que el profesor pueda ver, y sobre todo para que los estudiantes desde cualquier posición lo puedan ver, la ubicación no responde más que a la funcionalidad de que puedan ver al profesor delante o al pizarrón en todo caso. Pero bueno, sobre la organización. Creo que sí, porque fue acá también, creo que en el aula de ahí atrás. Y todo esta introducción un poquito acelerada, aunque les prometo que es muy corto mi intervención, es de alguna manera para llegar a un punto en común con la intervención del doctor Ciuro. Les comentaba hace un segundo que mi intervención estaba vinculada a los desafíos de la digitalidad. Y en otras oportunidades hemos coincidido con el doctor Ciuro en que de alguna manera el modelo Sarmiento, la escuela Sarmiento, por personificarlo en una persona que ha sido extraordinaria por su mérito, pero que de alguna manera también lo trasciende a él, se encuentra en una profunda crisis, en un profundo estado de discusión, que encuentra una paradoja, que es que logra cerrar la grieta. ¿En qué sentido lo digo? Porque a la escuela de Sarmiento lo atacan por un costado y también lo atacan por otro. Esto es algo que el doctor Ciuro todo el tiempo señala, y yo no puedo coincidir más. No puedo coincidir más en esa intervención. ¿Por qué? Porque por un lado estas nuevas estrategias pedagógicas que entiendo son muy valiosas y se vinculan con las necesidades de hoy en día. Quieren instalar un nuevo, que me parece atendible, proceso pedagógico con todas las variables que eso encierra. Ciertamente, y no quiero ser utilitarista con esto, lamentablemente no han logrado reemplazar un modelo que efectivamente funcionaba, pero ellos consideraban, y me parece muy bien que así lo hagan, cada uno puede hacer la consideración de justicia que quiera,
insatisfactorio, pero no han logrado reemplazarlo por algo que funcione. No quiero ser utilitarista en mi razonamiento, y cuando digo funcionar me refiero a algo muy básico, que la gente sepa leer y escribir, o cuando lea un texto más o menos lo entienda. Es una cosa elemental, no pido mucho, porque cuando uno entra en contacto con estas necesidades, con estos textos de gente que está especializada en esto, y tal vez cometan una imprudencia hablando de algo en lo cual no soy especialista, me hablan de la necesidad de que los chicos sepan computación, que es cierto, por supuesto, cómo no van a tener que saber computación, es valioso. También está bueno que sepan leer, en el sentido de que agarran un texto, más o menos tienen capacidad de comprender las ideas principales, capacidad de abstracción, capacidad de resumen, también de sintetizar, que es una cosa interesante, porque uno establece, bueno, estos son las 3, 4 cosas nucleares de lo que me está queriendo decir este autor. Y mientras está atacado por un lado, vamos a decirlo así, para categorías que todos nos entendamos, por la izquierda, también tiene ataques por derecha, que es un poquito el tema de la intervención, que prometo que será breve. ¿A qué me refiero con esto? Con la digitalidad, con el nuevo escenario que plantea la era digital. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en Argentina es un tema que está extremadamente en el estado de discusión general. Mientras la era digital provoca una crisis de razonabilidad, como el doctor Ciro señalaba hace un segundo, que podemos proyectarlo sobre la estatalidad. Hoy la estatalidad está atravesada fuertemente por una gran crisis de razonabilidad, al menos a mí me parece, hablo de razonabilidad social, por supuesto. Esa crisis de razonabilidad social, sin lugar a dudas, se proyecta sobre la escuela, sobre todo sobre la escuela pública, como el doctor Cielo recién lo decía, pero en la escuela como institución, a mí me parece. Si uno mira a la sociedad del siglo XXI y es un poco, uno hace necesariamente generalizaciones y exageraciones cuando habla de esta cosa. ¿Por qué? Porque el siglo XXI tiene apenas 25 años, porque es una época un poco brumosa como para establecer bien qué es lo que va a venir. Pero ciertamente me parece que podemos afirmar que hoy cualquier institución, vamos a decir, tradicional, convencional, vamos a usar la palabra moderna si ustedes quieren, hoy está fuertemente cuestionada. Fuertemente cuestionada. El Estado está cuestionado en su capacidad operativa y la escuela está cuestionada. La escuela como lugar, la escuela como institución. Hay un gran episodio que se lo podemos llamar pandemia, que sin lugar a dudas pone una muestra brutal y exagerada de lo que puede ser lo que venga, y me refiero justamente a la virtualidad. En la era digital, donde vínculos humanos se establecen a partir de conexiones virtuales, es decir, uno puede hacer amigos por internet, puede encontrar pareja por internet, hace décadas se puede contratar por internet, era inevitable que en algún momento el proceso pedagógico, el vínculo pedagógico se intentara traspasar a ese escenario. Eso era una cuestión inevitable. Y hay una realidad que uno tampoco puede desconocer, porque en mi caso particular, y el de todos nosotros, lo vive diariamente, que es la enorme capacidad de investigación, de aprendizaje que provoca Internet. Es decir, uno tiene a su disposición una cantidad de material que es improcesable. Uno no le va a alcanzar la vida para conocer y leer todo lo que uno tiene el alcance ahora. Pero navegando, quiero decir, navegando en Internet uno puede especializarse en casi cualquier tema. Y eso provocó, por supuesto, la crisis de las bibliotecas. Instituciones que antes eran, ¿no? Que ahora le estoy bajando el precio, pero antes eran de visita ineludible. Hoy, no te digo que no podés ir, pero tenés todo o casi todo acá. Creo que hoy la biblioteca ocupa más un lugar histórico, un lugar histórico de resguardo de materiales valiosísimos, que algunos son de difícil acceso en Internet y están ahí, pero es muy difícil que hoy algo no se pueda coincidir por Internet. Pareciera que la evolución tecnológica empieza a colocar en la misma posición a las escuelas como instituciones, pero me refiero a los locales. ¿Sabes? Porque el tema de hoy es la arquitectura
la arquitectura escolar. ¿Por qué? Porque, claro, en la era de los no lugares, un tema que frecuentemente tocamos en estas jornadas, en las escuelas de los no lugares, es difícil pensar que una escuela palacio tenga lugar. No lo estoy diciendo esto como algo, un juicio de valor que a mí me satisfaga, lo estoy diciendo como veo que ese es el problema. Y por supuesto que estamos en una época de transiciones donde las tendencias son difíciles de imaginar y no son totales, pero vamos a hablar de lo que nos toca. En el caso universitario basta con ver el crecimiento de la universidad siglo XXI en las últimas décadas, o por ejemplo el recurso a la virtualidad, que fue impuesto obligatoriamente por la pandemia, pero que hoy es muy difícil abandono. Me quedó resonando algo de lo que dijo el doctor Ciro recién, que es la razonabilidad social del edificio escolar en la virtualidad. ¿Y por qué lo digo? Porque el doctor Ciro hace un segundo decía el profesor, cuando creo que era la oportunidad de hablar de las tarimas, el profesor que sabe lo que enseña y que de alguna manera, por extensión, sabe lo que vale, de ninguna manera se deja intimidar por algún cambio en uno u otro sentido. Y me quedó resonando esto, ¿por qué? Porque como cuán razonables son las clases para los estudiantes. En la medida que un estudiantado, ustedes verán que a mí no me gusta mucho la virtualidad, pero esto es una preferencia mía. Pero en la medida que el estudiantado dice, esta clase pudo haber sido un Zoom, hay algo que el profesor no alcanza a llegar a transmitir. Es decir, si hay 50 chicos acá y salen 45 diciendo, ¿por qué no hicimos esto por Zoom? Algo falló en el profesor que no alcanzó a transmitir esto. Por supuesto que estoy haciendo una simplificación de un fenómeno complejísimo, que es que de los 45, 35 son de afuera, que les cuesta pagar alquilar un departamento para vivir en Rosario, que el transporte, que un montón de variables. Estoy simplificándolo brutalmente. Pero en la medida que el estudiante no se alcanza a representar que lo que ocurre en el aula es imposible de trasladar linealmente en Zoom o en cualquier plataforma virtual, estamos complicados. Es decir, en la medida que el estudiante no pueda valorar que lo que pasa en el patio de la facultad es totalmente distinto a lo que pasa en el campus de comunidades, ahí va a tener, hay algo que no está conectado. No estoy diciendo de que no son herramientas valiosas y que hay que aplicarlas, no me cabe duda. Lo que estoy diciendo es que van a implicar reconfiguraciones y no va a ser lo mismo que lo que nosotros al menos alcanzamos a conocer. Si se consolida el futuro el triunfo de la escuela virtual, de alguna manera, y esto es algo que con lo cual Sarmiento estaba profundamente en contra, si se logra eliminar la materialidad y se consagra la escuela virtual, ahora ya no me refiero tanto a la virtualidad, a la universidad, sino a los ciclos primarios, sobre todo, y secundarios también, de alguna manera es el triunfo del homeschooling. Lo entiendo, es resignificado, no es lo mismo, es la institución virtual, lo entiendo, pero el doctor Ciro dijo algo recién, y perdón que lo hago tan dialogado con él, pero me parece que sus ideas son más claras. El edificio educa. En la medida que no exista edificio, la carga educativa, creo que fue esa la carga educadora, esa fue la frase que utilizó. Al eliminarse esa carga educadora, de alguna manera es la materialidad del hogar quien proyecta esa o que tiene la carga educadora y de alguna manera es un avance para el homeschooling. Esto es una discusión. En Estados Unidos es un sistema que tiene un poco más de receptividad, es una discusión que allá está muy instalada y que hoy también se empieza a instalar con temas, si ustedes quieren, más chiquitos, la ESI, está bien, son temas para conversar, pero de alguna manera es un discurso que me parece que en el escenario de la digitalidad gana espacio. Se habrá perdido sin duda la eticidad de la institución, en la medida que si el proceso de escolaridad tiene lugar en la casa de cada estudiante, no habrá manera de impregnar esa manera de sentir la escuela o el edificio escolar. Para terminar, para no demorarnos más, que estamos levemente retrasados con el programa, coincido con el doctor Ciro en lo que señalaba, el desafío es lograr una resignificación humanista de los procesos de enseñanza,
de manera que no sean totalmente secuestrados, si es un poco fuerte la palabra, pero si no sean totalmente secuestrados por los avances de la técnica y pensando para qué queremos esa tecnología que no tengo duda que es valiosa, pero me intriga saber para qué la pensamos. Si la plataforma de Zoom es valiosísima y hoy tenemos la suerte que Diego Tolosa nos acompañe desde Resistencia porque existe Zoom. Si no existiera Zoom, lamentablemente no hay Diego Tolosa. Así que bienvenido Zoom. Pero ¿para qué lo queremos? Lo queremos para facilitar trámites, inclusive hasta de burocracia educativa. ¿eh? Instalar esto me parece que es complejo. Si lo queremos como una herramienta que nos permite interactuar con esa persona, yo no soy rosarino, soy rosarino por adopción. Esa persona que iba conmigo a la escuela secundaria de Bernardo de Irigoyen acá en la provincia de Santa Fe y no tuvo la suerte que tuve yo de poder venir a Rosario y de alguna manera podemos llegar hasta esa persona, me parece perfecto. Intentemos utilizar todas esas herramientas para eso. Por eso, sí, y esto es lo último que les quería decir, me parece importante que pensemos la tecnología para ayudar a la arquitectura escolar, no para eliminarlo y hacer esto casi transaccional. Bueno, mirá, buenas tardes, este es la bibliografía del curso, esto es más o menos lo que tenés que saber y hasta luego. Eso me parece deshumanizante y ciertamente complejo. No quiero robarle más tiempo porque estamos retrasados. Muchas gracias. Una presentación esta con más preguntas que... Una buena presentación, esta con más preguntas. Bueno, primero les quiero decir dos hechos. 1942 y 1996. Si ustedes se fijan en los condicionantes, lo que yo puedo decir y lo que el doctor Ben puede decir, ¿vale? Y yo lo veo. Lo suyo mejor. No, es distinto. Es distinto. Yo lo veo desde alguien que fue formado allí, desde allí, desde la escuela clásica. Y vos lo ves desde el mundo nuevo. La primera parte de tu exposición, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, entiendes. El doctor lo ve con la vivencia. A él lo problematiza la crisis del edificio. Cosa que yo no puedo vivir. Porque yo tengo el edificio en el alma. ¿Entiendes la diferencia? Yo me adapto al sur. Pero yo prefería viajar a Buenos Aires toda la semana. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que has dicho, sin embargo, en la primera parte, es Sarmiento. Claro. Sarmiento detalló que había que armar mapas, que había que tener patios, que había que tener árboles, que había que tener todo detallado. Una cosa increíble. Está escribiendo antes de 1850. A ese hombre es el que ataca. Claro, pero ¿por qué rescaté en la primera parte todas esas intervenciones? Porque si uno sigue el recorrido histórico, hay autores que dicen, bueno, no, espere. Esto de las aulas, esto de los colores, no lo piensen como lugares enclaustrados. Es decir, correcto. Me parece que involuntariamente abre el camino a la digitalidad, porque al criticar el aula como espacio cerrado, claro, ahora estoy diciendo de una persona que escribió, si miramos a Sarmiento como hoy pensaríamos la arquitectura escolar, evidentemente Sarmiento tiene algunos aspectos que atraen, algunos aspectos. Por ejemplo, voy a decir algo terrible. Nuestras aulas deberían tener 4 profesores. Y no los podemos tener. Y no los podemos tener. Porque hay gente que cree que hace la revolución, rompiendo el cuadro. En el aula debería haber una imagen de Bolívar. En el aula debería haber una imagen del cuadro y de Fontana Rosa. Porque eso es el aula.
no es un lugar, una jaula, es un lugar donde hay un clima. Yo comprendo que puede funcionar como una jaula, y Sarmiento no quería que el espacio. Primera cosa, Sarmiento había pensado todo. Podríamos nosotros mismos hacerlo, pero no lo podemos hacer. Porque hay gente que cree que hace la revolución destruyendo un cuadro del profesor. Yo he ido a universidades donde pregunto, ¿por qué está eso? ¿Te deja enseñar a fulano? Eso es arquitectura escolar. Ahora, lo otro, evidentemente, la escuela es el lugar por excelencia. O sea, así como hay en un lugar que es por excelencia el aeropuerto, donde uno no se va a quedar, la escuela es el lugar. A ver, vos lo viste. Sí. Es tu lugar. Tu lugar, ¿entiendes? Por eso te quisiste quedar. Porque es tu lugar. Ese es mi lugar. Aunque yo no lo vivo. Eso es la cosa. La escuela es el lugar. El lugar donde uno se quiere quedar. Como la facultad. Uno se quiere quedar. Pero es importante que lo que vos decís es excelente realmente. Y a mí me alegra porque lo que yo puedo ver del pasado, puedo ver del futuro. Eso es muy importante. Le agradezco. Mandamos los buenos días a Diego allá a la distancia. Hablando del límite de hablando de los límites de la infraestructura, pero también de la digitalidad. Todo. Bueno, después de escuchar al doctor Ciuro, a quien es muy difícil seguir. Hablar después de él es muy difícil. Generalmente nos toca a Diego y a mí. Y luego hablar después de queridísimo Diego. No, la verdad ha sido muy, muy interesante. Me vino a la memoria una frase que de alguna manera evocaba el doctor Ciuro sin decirla, y la cual yo siento de él y espero proyectar, que un maestro trabaja para la eternidad. Uno nunca sabe dónde termina su influencia. Estamos sentados en orden de influencia también aquí. Por eso la alegría de participar en una jornada así. Aparte porque el doctor Ciuro nos tiene acostumbrados, porque su mente es inquieta, está siempre imaginando cosas, es muy fecunda, y esta actividad es parte de eso, por lo cual le quiero agradecer, y en su nombre, por supuesto, al Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, por convocarme y convocarnos a hacer esta jornada. El decano hacía referencia esta mañana que es usual que seamos los primeros en plantear la actividad académica de nuestra facultad. Así que... Está acordado en toda la zona. Bueno. Así que vamos a mantener el paciencia. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Yo suelo decir que reencontrarnos en todos estos contextos nos obligan a poner en perspectiva ideas que nos van acompañando, que vamos elaborando, que al mismo tiempo nos constituyen, y que, bueno, lo más importante es poner en común las ideas, y los otros nos interpelan y nos enriquecen con las preguntas, ¿no? Y en este caso, este es un tema que el derecho no puede ignorar en esta época, la complejidad dinámica de la escuela.
De esto hablamos hoy. El doctor Ciuro hacía referencia específicamente a la arquitectura escolar, a la arquitectura en general y a la arquitectura escolar en particular, que forma parte de esta complejidad de la escuela como espacio realizador de lo humano. Esto último me parece importantísimo. Y por supuesto, como espacio realizador de lo humano, se cuenta la realización jurídica, viabilizadora de la vida en condiciones de justicia. Y para hoy elegí referirme muy brevemente, por supuesto, a la escuela como espacio realizador de la salud, del derecho a la salud. También párrafo que introduce el doctor Ciuro en su exposición inaugural. Y para esto yo creo que vale, aunque también se ha hecho referencia ya, la especialidad del derecho de la educación como especificidad material que marca y enriquece todo ese diálogo, ¿cierto? El doctor Ciuro nos ha enseñado en su obra fundadora que el derecho de la educación es una nueva rama del mundo jurídico fuertemente fundada en la especial exigencia de justicia, en su caso que refiere a la organización sistemática para que cada ser humano desarrolle, estas son palabras de él, por eso las leo, plenamente sus potencialidades de acuerdo a su proyecto vital en constante desenvolvimiento, ¿no? Este es el derecho de la educación. Y el principio supremo de justicia que ilumina al derecho de la educación, caracteriza a la rama, es la protección del educando como sujeto en especial trama de vulnerabilidad con respecto a los demás, también quizás de sí mismo. Eso también es una categoría para pensar. Gracias a la muy plástica complejidad de nuestra concepción del derecho, nosotros podemos asumir la interacción de las especificidades materiales. Por eso me pareció interesante traer a colación lo que puede sumar el derecho de la salud en conjunción con el derecho de la educación y luego este enriquecimiento de esta configuración tridimensional de la arquitectura escolar, ¿no? Como espacio. Porque si todo así, el derecho es una pieza clave para evitar algo que señalaba también el doctor Ciuro, que es la mediatización de los seres humanos, en este caso seres humanos educandos y también los educadores, para concreción de objetivos extraescolares, para la concreción de objetivos incluso no solamente extraescolares, sino con poco compromiso humanista. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo objetivos que están más orientados a lo económico. No negamos la economía, asumimos la economía, pero la necesidad de realizarla también es en la medida de la satisfacción de los seres humanos en comunicación armónica con su medio, ¿no? Es la economía para el hombre y no el hombre para la economía. Y la escuela como espacio realizador de la salud puede ilustrar el impacto que el derecho de la salud rama, que es algo que a mí me interesa especialmente, tiene sobre el complejo de las ramas jurídicas, en este caso, como decía, el derecho de la educación. Y para esto creo que quizá sobreabundante a esta altura, y para no robar tiempo, hacer algunas precisiones previas que afirman lo que se dijo hasta aquí. La primera cosa es la aseveración de que la mejor forma de comprender los objetivos vitales del derecho es nuestra comprensión compleja, ¿eh? Esta complejidad normo-socioaxiológica de la cual trabajamos. Esa es la primera cosa. Y luego la idea desde que las nuevas ramas se constituyen teniendo muy especialmente en miras lo humano. Y esto significa que sus finalidades se precisan en base a condicionantes vitales de personas y de grupos que funcionan en esta trama tan espesa, tan compleja, que emplazan y ordenan las posibilidades de la vida en especificidades de salud, menor edad, mayor edad, educación. Desde así yo creo que puede sumar y enriquecer por lo vital de su objeto el derecho de la salud a este diálogo, habida cuenta de que su fundamento es la salud misma.
la salud como posibilidad que implica el curso vital, implica su desarrollo, implica la permanencia en este mundo, en lo físico de este mundo, en el cuerpo del mundo, de lo cual se ha hablado aquí también. La salud es una experiencia individual de proyecciones colectivas, por lo que yo creo, y esto es así, no puede concretarse en el vacío. Los espacios de salud en los que la salud se desarrolla le son constituyentes, contenido y continente. La abstracción solamente se realiza como una operación intelectual y es por eso, como señala el doctor Ciuro también en alguna de sus enseñanzas, que la salud es franciscana, porque se realiza cuando se realizan otros aspectos. Es un supuesto sobre el cual se constituye el complejo proyecto vital de personas y de sociedades y que al mismo tiempo implica un proceso determinado por múltiples componentes históricos, políticos, económicos, artísticos, educativos, como en el caso que nos ocupa ahora. Y uno de esos espacios realizadores es la escuela. La posmodernidad, de la cual también hablaba Diego, ha puesto en evidencia la necesidad profunda de asumir la complejidad de la escuela, resignificada en nuestros días por el ablandamiento de la categoría de espacio, esto que vos hacías referencia, y juro que no nos pusimos de acuerdo para hablar de esto, pero creo que incluso esta jornada también demuestra profundos diálogos que nosotros tenemos antes y durante el proceso educativo. Y es importante, yo creo, que el derecho pueda construir estrategias concretas para abordar los muchos y muy graves problemas existentes en la realización plena de la educación en la actualidad, que hay muchos. Como señalábamos también en algún encuentro anterior, como pasa en salud, en educación, al menos, por lo menos entre nosotros, existen problemas que son de larga data, algunos que se ven recién, pero que vienen arrastrando la escuela desde hace rato, pero al mismo tiempo nos encontramos con los que señalaba Diego, por ejemplo, otros nuevos desafíos. En tanto nosotros transitamos la revolución de las ciencias de la vida, la informática, la robótica, la intrusión de la inteligencia artificial y de las TICs en el espacio escolar y que al mismo tiempo, esto que señalabas muy bien vos, saca, así entre comillas, a la escuela del espacio tradicional, y esto es un ejemplo también de esa crisis, ¿no? Uno de los importantes avances humanistas en este sentido ha sido la incorporación de normatividades de educación desde el nuevo paradigma de la autonomía de la voluntad como enriquecimientos del mundo jurídico, por ejemplo, pensando en la proyección de la autonomía progresiva de las personas, niños, niñas y adolescentes, en la revisión de los modelos disciplinares, desde el derecho de la salud en su entrecruzamiento con el derecho de la educación. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta relativos al espacio escolar son las posibilidades que la escuela brinda como bastidor para la formación, promoción y prevención de la salud de los estudiantes, pero también de los educadores y de toda la comunidad escolar y por supuesto de su familia, de su comunidad en general. Esto fue una preocupación en su momento de este gran educador que ha sido Sarmiento. El doctor Ciuro hizo referencia al principio en el acento en la obra de Sarmiento, en parte de la obra de Sarmiento, sobre la higiene en las escuelas, ¿no? Como parte del proceso de salud, como parte del proceso formativo. El espacio de la escuela palacio como parte de una suerte de concepción de salud que implica no solamente la física, incluso la constitución de una formación de salud mental específica. En este siglo también, la agenda, cuando digo este siglo, siempre me tengo que acordar que es el 21, ¿no? Porque tengo cierta tendencia, a lo mejor será por el nacimiento. Somos gente del siglo pasado. Somos gente de... Vos apenas sos gente del siglo pasado. Bueno, en este siglo XXI también la agenda a nivel internacional y regional ha incluido a la escuela como espacio de salud. Por ejemplo, parte del desarrollo de estrategias específicas del espacio salud-escuela
a nivel internacional se pueden rastrear en la Declaración del Milenio, por supuesto del año 2000, adoptada en la 55 Asamblea General de la ONU, en donde se establecieron las metas del desarrollo del milenio, por ejemplo, que plantean objetivos a nivel mundial para, y aquí está el listado, erradicar pobreza extrema y hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria, otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Esos eran las metas, y estas metas del desarrollo del milenio constituyeron un hito en la proyección para la cooperación internacional al establecer un marco global para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, sobre todo, y en este contexto el sector de salud asumió un rol protagónico. La influencia del sector salud se extendió más allá de estos objetivos, colaborando estrechamente con otros sectores con miras a lograr el desarrollo humano integral, la erradicación de la pobreza y el hambre, como la garantía de una educación de calidad para todos, requieren, porque hay que ponerlo en ese tiempo verbal, una acción coordinada entre salud, educación, gestión y otros sectores que son claves. Y aquí se ilustra concretamente esta interdependencia en la relación de la salud con otros aspectos de lo humano. La interdependencia de las metas del desarrollo del milenio no hacen sino reforzar que el logro de una requiere el avance de las otras. Como dice el doctor Siguro, la realización de la salud depende de muchos otros factores. Así también lo señala el informe de escuelas promotoras de salud de la OPS, que es muy interesante, se lo recomiendo. Dice que esta interdependencia de las metas obliga a fortalecer la capacidad de los países para poner en marcha estrategias que sostengan los procesos de desarrollo humano y social a largo plazo, lo que requiere el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones para diseñar procesos de planificación participativa e intersectorial, así como su implementación y evaluación. Por supuesto, esto no es posible si los estados no tienen capacidad para implementar las estrategias integrales e integradores, entre las que se encuentran las estrategias jurídicas, para hacer que lo proyectado se convierta en realizado. La escuela, como espacio promotor de la salud, parece, por lo menos en los papeles, una estrategia con posibilidades eficientes. En Argentina se ha largamente, por lo menos en la lógica, proyectado, por ejemplo, se me ocurre en la ESI. Vos la nombrabas, Diego, hasta hace un minuto. Pero luego pensemos las vicisitudes que ha vivido la ESI para ser implementada efectivamente en las escuelas. Lo mismo distintos planes relativos a no solamente a la alimentación, a la vacunación, a la higiene, la promoción, la prevención. De este informe de escuelas promotoras de salud de la OPS, yo rescaté algunos datos. A mí me gustan los datos, los números, para ilustrarnos, que me parecieron de particular relevancia, por supuesto recordando que detrás de cada cifra que ilustra y que permiten proyectar en abstracto, existen realidades sociales compuestas de repartos y distribuciones que perjudican o benefician el desarrollo de proyectos vitales nacientes concretos, ¿no? Pero algunos datos son muy interesantes. Acá va. En las Américas, porque esto es OPS, existe una población de aproximadamente 220 millones de niños y adolescentes entre 5 y 18 años de edad. 220 millones. De los cuales 27 millones viven en países de la región andina, 53 millones en Brasil y el Cono Sur, 41 millones en México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana, 2 millones en el Caribe de habla inglesa y 103 millones en Estados Unidos y Canadá. Esta es la población en las Américas, a la cual va proyectado todas nuestras consideraciones de hoy. De acuerdo con los estudios estadísticos, durante los próximos 40 años, la población en edad escolar menor a 15 va a permanecer constante. Estos son datos. De todos ellos, y aunque vivimos en una nueva era de revolución científica y tecnológica que incluso parece no tener techo para esta aspiración prometeica nuestra,
Los países pobres de nuestra región, y los llamados en vías de desarrollo, entre los cuales nos contamos, en gran medida fracasan en proporción importante en satisfacer necesidades de salud, educación y desarrollo humano básico, integral de esta población específica. Hay expertos, los cuales he podido consultar para la organización misma de estas ideas para compartir hoy con ustedes, y yo acuerdo, que dice que esto podría provocar un colapso en los sistemas políticos, sociales y económicos, porque millones de personas que hoy se encuentran en pleno proceso educativo van a encontrar cada vez menos espacios de inserción. Y acá me vino a la memoria a un economista, Vivian Forrester, que escribió un librito muy chiquitito, muy interesante, que se llama El horror económico, en donde ella dice que hay algo peor que ser explotado, que es temblar ante la perspectiva de no seguir siendo explotable, es decir, ser inútil, superfluo, superabundante. Todo esto se desenvuelve en el marco de debilidades y amenazas que desafían las fortalezas y privan de oportunidades, utilizando la matrifoda, de desarrollo saludable a niños, niñas y adolescentes en América Latina y muy específicamente en nuestra Argentina. El perfil de las condiciones de salud de la población infantil y juvenil se trama en un contexto de inequidades sociales, económicas, geográficas, de género y de acceso a los servicios básicos de salud y educación que impiden en muchos casos la realización del derecho a la salud y del derecho de la educación, que al final son los fundamentos de la vida y de la plenitud de lo humano, individual y colectivamente considerados. Como ha señalado también la OPS, la educación para la salud, a la hora de definirla, en el ámbito escolar, es un derecho fundamental que todos los niños y niñas tienen. La salud está entrañable, esto es una definición de la OPS, la salud está entrañablemente ligada al aprovechamiento escolar, la calidad de vida y la productividad económica. Al adquirir y construir conocimientos sobre salud en la niñez y la juventud, se adquieren valores, habilidades, destrezas y prácticas necesarias para la vida sana. En el proceso se adquiere la capacidad de formar y fortalecer comportamientos y hábitos saludables. En este sentido, niños, niñas y adolescentes se convierten también en sujetos capaces de influir en sus comunidades en lo que respecta a salud. La escuela es un espacio de salud integral. No sé cómo estoy de tiempo, ya termino. Hay cronómetro porque se está grabando todo acá. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, hemos tenido en esta época tenemos todos estos interdichos sobre la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. En el año 2022 elaboró una guía de aplicación para Educación 2030, muy interesante, también se las recomiendo, que llamó Hacer que todas las escuelas sean promotoras de salud, se llama así el documento, y allí señaló que ningún sistema educativo puede ser eficaz a menos que promueva la salud y el bienestar de los estudiantes, del personal y de la comunidad. Y lo cierto es que estos vínculos nunca han sido tan visibles y contundentes en su importancia como pasó en el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿no? Pensemos en la salud no solamente física, la salud mental de las personas que en su momento eran educandos y educadores también. La escuela como espacio de salud supone entonces que todos los miembros de la comunidad escolar se comprometan a trabajar de forma colectiva y colaborativa para construir el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, no solo en el aula, que no quiero rescatar como no jaula, sino en todos los aspectos de la vida escolar. Esto requiere, desde nuestra disciplina, el derecho de una comprensión compleja de la dimensión jurídica que involucra normatividades específicas en salud en el contexto escolar, de la construcción de estándares específicos de salud y educación y de, lo señalaba el doctor Ciuro, una razonabilidad que haga posible la realización de la salud en la escuela. Esto último yo creo es lo más desafiante porque la escuela, como uno de los ejes de la vida del desenvolvimiento de las potencialidades, ha entrado en una profunda crisis que como toda institución no escapa a la disolución posmoderna.
es un signo de la época, ¿no? No nos puede ser ajena en estos días la explosión de las instancias multimediales de formación que señalaba Diego. Él hablaba de la educación superior muy especialmente, ¿no? La superabundancia de cursos online, de diversa cantidad y calidad, incluso la expectativa que cifra la esperanza en la adquisición de conocimientos de la inteligencia artificial y el apoyo de la robótica y la nanotecnología en un futuro que ya se nos cayó encima, ¿cierto? Muchos anuncian la crisis terminal de la escuela, a la que se indican como la factora de un humanismo con olor a naftalina, ¿no? El humanismo caduco. Yo, llegado a este punto, creo que es necesario volver a reafirmar para nuestra concepción del derecho que un sistema humanista en nuestro complejo de valores culmina con el valor humanidad, como señalaba el doctor Sciuro, que se realiza por intermedio de la justicia ahora, con los múltiples desafíos que presentan la realización de la salud en el contexto de la escuela como espacio vital, como lugar, en coadyuvancia con el amor, la verdad, la utilidad, la belleza. Desde nuestra construcción trialista, todo régimen justo tiene como punto axial el valor humanidad, el ser cabal de nuestro ser, como decía Don W., el maestro Goldschmidt, sea como se lo construya, como nos ha enseñado el doctor Sciuro. El principio supremo de justicia exige adjudicar a cada persona la esfera de desarrollo necesaria para realizarse plenamente, que no es otra cosa que vivir plenamente de acuerdo a nuestras circunstancias de materia, tiempo, espacio y persona. Y es en relación con esas esferas de libertad que ha de construirse la trama jurídica de la escuela, en la cual se involucra la salud. En el espacio de la escuela se transforma, se proyectan las normas y la realización concreta de las normas en salud para los educandos, educadores, sus comunidades. Y convencida, y ahora sí termino, lo juro, Diego, convencida como estoy del papel definitivamente humanizante de la escuela. Voy a compartir con ustedes por lo menos 2 preguntas que se me ocurrieron que nos debemos para repensar la escuela y dejar abierto el debate. La primera: ¿cómo puede la escuela espacio, la escuela lugar, el cuerpo de la escuela y la escuela que la habita, asumir un rol estratégico que incluye el rol de salud y el rol en el derecho, en un contexto de profundos cuestionamientos sobre su misma capacidad formativa? Es la primera pregunta. Y la segunda, y con esto cierro: ¿qué estrategias el derecho puede implementar para revitalizar y resignificar su espacio como lugar de desarrollo vital de las personas humanas, muy especialmente de los educandos y de los educadores? Muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos los integrantes del Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias al profesor Miguel Ángel Sciuro Caldani por esta invitación, a Diego Mendi, a Marianela Fernández Oliva y al señor decano, doctor Bota, que nos han convocado en esta oportunidad. Bien, nos encuentra esta jornada para analizar sobre las escuelas rancho en conmemoración a la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Pensemos primero a qué nos referimos a escuelas ranchos, y se lo asocia a esas construcciones muy precarias, digamos, con destino a albergar una escuela, es decir, un lugar que tenga la hospitalidad correspondiente para impartir la enseñanza. Escuelas ranchos indudablemente existieron en el sistema educativo de manera preponderante y masiva al inicio del sistema educativo argentino a fines del siglo XIX, y que lamentablemente hoy, que estamos en el siglo XXI, siguen existiendo en menor medida, en menor cantidad, esas escuelas rancho. El motivo de mi exposición es referirme sobre la misión y vocación de los docentes normalistas en los territorios nacionales y luego en la etapa de la provincialización, es decir, qué papel cumplieron los docentes normalistas, aquellos que egresaban de las escuelas normales, justamente que nacieron bajo la influencia de Domingo Faustino Sarmiento,
ya por la primera escuela normal en la década de 1870, y que luego fueron aumentando y replicándose preponderantemente esas escuelas normales en las capitales de provincia, sin duda, indudablemente la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación, y también las capitales de provincia de todas las provincias de Argentina, y también las capitales de los territorios nacionales. Pero también existieron escuelas normales cuando comenzaron a provincializarse. En el caso de los territorios nacionales, me refiero a la escuela normal del Chaco, que la primera escuela fue en la localidad de Las Breñas, en el interior, zona preponderantemente de corrientes inmigratorias, donde se conformó en la década del 50 el primer establecimiento normalista, que justamente era Escuela Provincial Mixta Provincial Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cuál es la importancia del vínculo entre el docente normalista, aquel que era entrenado como un apóstol para educar y formar al ciudadano, donde en una corriente positivista, donde la planificación, la evaluación y la disciplina eran esenciales, con las escuelas ranchos? Estos docentes normalistas, en la época territoriana, eran docentes provenientes de escuelas normales de otras provincias. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, pero también de provincia de Buenos Aires, de La Plata, de San Juan, de Córdoba, es decir, donde estaban los grandes centros de estudios normalistas, que luego con sus egresados eran designados por el otrora Consejo Nacional de Educación, que era el organismo rector en cuanto a la política educativa, pero también a la asignación de docentes que les tocaban los lugares más inhóspitos del país para impartir enseñanza. Estos docentes normalistas llegaban a su lugar de destino, al establecimiento, a la escuela donde eran asignados. Generalmente eran escuelas rancho, es decir, construcciones totalmente precarias, construidas con adobe, con barro, con techo de paja, en zonas inhóspitas, expuesto a todo tipo de privaciones, expuestos a alimañas. Era la realidad en la que se enfrentaban y se encontraban. Y tenemos que tener en cuenta que estos docentes jamás resignaban su misión, que era educar al soberano. Aún en las más duras y difíciles circunstancias impartían enseñanza, es decir, se producía ese acto educativo de educar al soberano. Y buscaban la manera y las oportunidades y las circunstancias para cumplir con su misión fundamental, que era educar. Pero indudablemente las circunstancias precarias de esas escuelas rancho los llevaban inmediatamente a tomar un compromiso. Si uno hace una búsqueda, me ha tocado a mí hacer búsqueda en archivos de establecimientos educativos del interior del Chaco, uno comienza a ver las instrucciones de los inspectores, las instrucciones del Consejo Nacional de Educación, las instrucciones de los inspectores de sección, como se denominaban en esa época, al docente que recién llegaba a un paraje o a un pueblo lejano del país, a hacerse cargo de la escuela, de qué tenía que hacer al enfrentarse a esa dura realidad. Y esos docentes, al mismo tiempo que se encargaban de su misión de educar, comenzaban un derrotero que uno ve por las gestiones, por el compromiso, por el grado de involucramiento que tenían con los padres y con la comunidad, para tratar de conseguir los recursos necesarios para que esa escuela rancho dejara de ser como tal. Es así que uno encuentra testimonio en los archivos escolares de la importancia de gestión que asumían estos docentes normalistas, y que tenían el objetivo y sabían de la importancia y la trascendencia de lograr que el ámbito educativo, la hospitalidad del lugar, se diera en mejores condiciones para la enseñanza. Entonces así vemos múltiples establecimientos que de escuelas rancho pasaron a tener una edificación asentada en barro, pero con ladrillo,
con techo en mejores condiciones, techo de chapa. Luego comenzaban todo otro proceso de gestiones para lograr que las edificaciones pasaran a tener una estructura más sólida, más consolidada, que tuvieran ámbitos para el desarrollo del educativo, como por ejemplo la existencia del patio, como mencionaban en las disertaciones anteriores, la existencia de las galerías, la existencia del mástil, el lugar de formación, el salón de actos, el lugar donde se realizaban las fiestas patrias, también las actividades extracurriculares, también como se mencionaban. Y es así que esa impronta de esos docentes normalistas, con el paso del tiempo, era reconocido por su comunidad. Si uno hace un recorrido por las escuelas, tanto de ciudades, de parajes, las escuelas rurales, con el paso del tiempo adquirieron nuevas construcciones más sólidas y adecuadas para el desarrollo de la enseñanza, y esas escuelas, como reconocimiento de la comunidad, terminaban teniendo la imposición del nombre del docente o de la docente, que justamente significó un punto de inflexión en la construcción de la historia educativa local. Y la relación es íntima, porque uno advierte, por ejemplo, con los reconocimientos que se le hacían, no solamente a través de los actos de imposición, sino los reconocimientos que había con posterioridad, cuando existían los festejos de los 25, de los 50, de los 75 años, como esos primeros alumnos, luego padres, luego abuelos, tenían un reconocimiento hacia sus docentes, es decir, se transmitía esa idea de que era un apostolado que era reconocido por la comunidad y que podemos decir que era un verdadero carácter misional. Eran peregrinos laicos en esta cuestión de educar al soberano, pero también que transmitían la necesidad del progreso en términos materiales. ¿Cómo no asociarlo si correspondía a una corriente positivista? La idea de el futuro, la idea del progreso científico, y que sin duda se reflejaba en una construcción, en una materialización, sin olvidar del carácter humanista de la formación. Y retomo la idea de ejemplaridad que mencionaba el profesor Ciuro en su exposición, y esta idea también de comunidad que uno puede advertir en la exposición del doctor Mendí, donde indudablemente estaba presente en estos docentes normalistas. Es decir, si nosotros podemos hacer en una línea histórica cuál fue la trascendencia para que la mayoría de las escuelas ranchos dejaran de ser escuela rancho y pasaran a ser la menor expresión, la presencia, el compromiso, la actividad y el apostolado asumido por los docentes normalistas tuvieron una participación clave, esencial y definitoria. Buen día a todos. Quería en primer lugar agradecer al doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani por la invitación a participar de estas jornadas, por la iniciativa de organizarlas, al doctor Mendí por todo el trabajo de coordinación que realizan y brindarme la oportunidad, este espacio, estos pocos minutos, para poder compartir con ustedes alguna reflexión que adhieren plenamente al motivo de la convocatoria y que buscan quizá una perspectiva desde otro lugar sobre esta cuestión de las escuelas rancho y la infraestructura escolar. Porque cuando el doctor Ciuro realizó la invitación a participar de esto y me evocó la cuestión de las escuelas rancho y algunas lecturas que había hecho sobre el tema y que he repasado, a mí, más que esta problemática de la situación de la infraestructura escolar, que lógicamente es urgente, y de hecho si uno recorre las publicaciones y las noticias vinculadas con las escuelas rancho más recientes, todas tienen que ver con la necesidad de erradicar las escuelas rancho y superar ese estadio de escuela rancho a fin de mejorar la infraestructura escolar. Es decir, el acento o la perspectiva está puesta en la escuela rancho atendiendo su precariedad de infraestructura,
que sin duda alguna no es compatible con los estándares actuales, tanto de la escolaridad como de la infraestructura edilicia, ni tampoco con las exigencias de salud, sobre todo a partir de la problemática del mal de Chagas y las cuestiones anexas a ello. Pero a mí, en realidad, las ideas que me despertó esta evocación de las escuelas rancho y esa relectura de aquel deseo de el Domingo Faustino Sarmiento, de que se conserve aquella escuelita que había improvisado junto con su cura, pariente y amigo para dar educación a poblaciones que no tenían acceso a ellas. Me evocaron, me trajeron a la mente unas ideas, una perspectiva un poco diferente en torno de las escuelas rancho, que no tienen que ver con la cuestión de abordar la problemática de las limitaciones de infraestructura escolar y la necesidad de superarlas, sino de la necesidad de que la educación atienda a los contextos y a las realidades en las cuales se encuentra, sin pretender reducir todo el sistema educativo y toda la población estudiantil a determinados moldes o categorías rígidas, preestablecidas, sino que se acerquen y se adapten a las realidades con las cuales se encuentran para que al fin y al cabo se dé el proceso educativo como se pueda, con esta vieja idea de que lo mejor es enemigo de lo bueno, o como decía Werner Goldschmidt, que el deber ser ideal no nos impida realizar el deber ser actual, lo que está a nuestro alcance, ¿no? La justicia fraccionada, que la justicia pantónoma no nos impida la justicia fraccionada. Y en este punto las escuelas ranchos son un buen testimonio y un buen ejemplo de cómo es necesario llegar con el sistema educativo a donde se necesita el sistema educativo con los recursos que hay y las posibilidades que hay. Y en este marco yo quiero evocar y quiero eh, reposar un poco en unas consideraciones que se han hecho comunes desde el año 2000 sobre todo, que tienen que ver con un fuerte cuestionamiento al sistema educativo tradicional, sobre todo acusándolo de ser demasiado rígido y buscar demasiado la homogeneización. Lo cual en parte es cierto, ¿sí? Pero es cierto que en los últimos 30 años se viene insistiendo de una manera constante en un cuestionamiento, en una crítica poco constructiva, a veces destructiva directamente, al sistema educativo tradicional, a la escuela tradicional, acusándola de no atender a trayectorias escolares que se apartan de la generalidad, a trayectorias escolares que por diversas cuestiones de la realidad social resultan discontinuas, heterogéneas o alternativas. Y en ese marco se proyecta, o se promueve, o se alienta, o se propone una nueva visión educativa radicalmente contraria a la tradicional, que en cambio pondría el acento en atender a estas trayectorias escolares alternativas. Y yo creo que esta evocación de las escuelas rancho nos permite repasar un poco aspectos del sistema educativo a lo mejor que a veces se dejan un poquito en la sombra o en la penumbra, porque no es lo que habitualmente estamos habituados a ver, sobre todo aquellos que pertenecemos a clases sociales urbanas, de clases medias, pero que han existido desde hace mucho y apuntaban esta necesidad de que lo prioritario, lo esencial, es que la educación se dé, ¿sí?, con los medios que se tienen al alcance. Y que de alguna manera desmienten esta idea de que de una absoluta rigidez o una absoluta homogeneidad del sistema educativo tradicional, ¿sí? A mí este tema también en ese sentido me ha evocado aquella foto que he podido ver de docentes dando clase entre las ruinas en las ciudades japonesas después de los bombardeos, sosteniendo que la educación no se podía sostener. Que así no tuviera edificio, la escuela tenía que seguir funcionando para que los niños japoneses siguieran aprendiendo hasta que se lograra reconstruir el edificio. En ese marco, nosotros podemos ver o podemos identificar en el sistema educativo distintas modalidades o procedimientos o instituciones escolares que buscan de alguna manera atender
a estas realidades, situaciones que se apartan de la generalidad. Podemos mencionar por un lado la escuela rancho, ¿sí? Que caracterizada por la precariedad, digamos, de su infraestructura, que se ha planteado o debería plantearse y debería considerarse como una solución transitoria, lógicamente, que pone primero la educación y después la infraestructura acompañando la realización del proceso educativo, y que en algunos casos, además, como ha ocurrido en Panamá, por ejemplo, buscaba atender también a población de tipo nómade, en donde algunas poblaciones indígenas se trasladaban con determinada frecuencia y por tanto era difícil pensar en establecimientos educativos permanentes y se creaban aulas rancho, ¿sí? Que mientras hubiera alumnos se sostenían y cuando, bueno, había muy poquitos alumnos porque había migrado la población y entonces se disolvía y se volvía a crear un aula rancho en otro lugar. Podemos mencionar en este marco también como un desarrollo de lo que fueron las escuelas rancho propiamente, toda una modalidad que hoy tiene el sistema educativo que son las escuelas rurales, ¿sí? Pensadas para la población rural que vive en el campo y que consecuentemente al vivir en el campo presenta determinadas características particulares que hacen que las escuelas rurales, históricamente, desde hace décadas, tuviesen una idiosincrasia particular. La más característica de todas y más conocida, el aula multigrado. Al no poder reunir suficientes alumnos como para poder tener un cupo mínimo en cada uno de los grados, uno o dos maestros se ocupan de los distintos alumnos en la misma aula, aunque cada uno esté cursando un grado o un ciclo diferente del nivel educativo. Y con cada uno va trabajando, o con cada subgrupo dentro del aula va trabajando de una manera más personalizada, con algunas actividades en común, como el ingreso, el saludo de la bandera y otras actividades propias, digamos, de cada subgrupo, para poder ir llevándolo a cada uno a ir progresando dentro de su propio grado y dentro de su propio ciclo del nivel educativo. A raíz de eso también, en muchos casos y en muchas oportunidades, han tenido o tienen su propio calendario escolar, porque a veces tiene que ver con el clima, porque hay escuelas rurales de alta montaña, en donde según la estación del año se puede dar clase o no se puede dar clase, lo cual ha llevado a que algunas de estas escuelas rurales también adopten la modalidad de internados o de pupilos durante el tiempo en el cual estuvieran allí, o la modalidad de alternancia que aún al día de hoy existe. Por ejemplo, en Santiago del Estero existe una escuela de la familia agrícola todavía al día de hoy, donde los alumnos pasan 15 días en la escuela y 15 días en casa, porque muchos viven a muchos kilómetros de la escuela y hacer ese trayecto de la escuela a la casa todos los días resultaría en la imposibilidad de que lleven adelante su sistema educativo. Y a raíz de eso tienen este sistema de alternancia. La Ley de Educación Nacional del año 2006 considera la educación rural, no necesariamente escuela, pero como una modalidad del sistema educativo, y la provincia de Santa Fe tiene una dirección provincial dentro del Ministerio de Educación dedicada a la educación rural. Por determinadas cuestiones propias de la sociedad de hoy, de la responsabilidad, de algunos inconvenientes que han existido, se ha ido abandonando la modalidad de internado de las escuelas rurales habitualmente. Y además porque la migración que se da en gran parte del país, y en la provincia de Santa Fe sobre todo, la migración de las poblaciones rurales a los poblados y a las ciudades. Eso es un hecho que ha llevado a una transformación de la educación rural. Otra institución o perspectiva educativa particular que atiende a estas trayectorias discontinuas son la educación domiciliaria y la educación hospitalaria. ¿Sí? Aspectos del sistema educativo que muchos desconocen y que son también, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación, una modalidad del sistema educativo. Ya en 1922, ¿sí? En un hospital de Buenos Aires, el Hospital San Luis Gonzaga, que hoy se llama Ricardo Gutiérrez, la Sociedad de Beneficencia nombró una maestra para atender a los niños que estaban internados en el hospital. Y de esa manera no pierdan totalmente la continuidad de su sistema educativo. ¿Sí? En 1946 se transformó en una escuela hospitalaria, se creó la escuela hospitalaria aquí en el hospital y que tuvo un rol preponderante frente a la epidemia de poliomielitis que existió en esa época y que el ministro
de Salud Ramón Carrillo, ministro durante las presidencias de Juan Domingo Perón, uno de los grandes constructores del sistema de salud argentino, generalizó esta experiencia de las escuelas hospitalarias, creándose escuelas en distintos hospitales. En 1972, nosotros tuvimos aquí en el sur de la provincia la primera escuela hospitalaria en el Hospital Escuela de Granadero Baigorria, ¿sí? Que estaba orientada a atender los servicios educativos de alumnos, de niños, con afecciones cardíacas que pasaban mucho tiempo internados en el hospital, con la peculiaridad de que fue una iniciativa de voluntariado. Al principio, los primeros años, las maestras eran miembros de la Asociación de Exalumnas de la Escuela Normal y trabajaron gratis, digamos, para enseñar. Hoy en día, si bien en la provincia de Santa Fe hay 2 escuelas hospitalarias, cada una de las cuales atiende a 4 hospitales, 4 en Rosario y 4 en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, lo que es más habitual es que el Ministerio de Educación, ante el pedido de la escuela donde va un alumno que es hospitalizado, le asigne horas, cátedra, a algún maestro para que lo pueda visitar en el hospital o en la escuela, si está o en su casa, perdón, en el domicilio, si está impedido de venir a la escuela, para poder acompañar mínimamente el sistema educativo. La realidad es que son muy poquitas horas, uno entiende las limitaciones presupuestarias, lógicamente, pero el objeto es que no pierda totalmente el vínculo con la institución educativa, pero no se puede aspirar nada más cuando estamos hablando de un maestro que va a estar 2 horas reloj a la semana, digamos, con un chico que está en un hospital o en la casa. Otra manera a través del cual el sistema educativo ha abordado estas trayectorias escolares discontinuas, estas trayectorias escolares alternativas, esta necesidad de brindar educación con los medios que se tiene y adecuarse a la realidad que está, que de alguna manera está en el origen de estas escuelas rancho, es la educación de niños de circo. A mí me sorprendió, siendo hacía poco representante legal de una escuela de un pueblo del interior de la provincia, recibir la noticia de parte de la directora de que había un alumno nuevo, pero que iba a estar un tiempito nomás, porque era hijo de personas que trabajaban en un circo que estaban visitando el pueblo. Y me mostraba cómo este niño tenía un cuaderno en donde se iba registrando lo que iba aprendiendo en cada escuela por la cual iba pasando, porque la solución que se le ha dado aquí, la solución al alcance que existe, es que el alumno se vaya escribiendo en la escuela de la ciudad o el pueblo por donde el circo va pasando. Y que el docente trate de hacer un esfuerzo para ir conectando los aprendizajes con lo que ha recibido con anterioridad en la escuela donde estuvo quizás 3 o 4 meses antes y nada más. En España, por ejemplo, existen escuelas itinerantes que viajan con cada circo. Lógicamente tiene que tratarse de circos grandes, en donde esas escuelas itinerantes tienen un maestro con la modalidad también multigrado muchas veces, que va acompañando como si el circo tuviera una propia escuela rural. Esa solución puede ser viable en algunas naciones en donde tienen circos importantes con muchísimos trabajadores que viajan con ellos, que quizás no es la realidad en el país, y en el país se adapta la solución a las posibilidades que existen. Y también me gustaría mencionar en este sentido como una forma a través de la cual el sistema educativo se adapta a las limitaciones que existen y trata de brindar y garantizar el derecho de la educación en el marco de lo posible, es la educación de niños de trabajadores golondrina, de niños migrantes. En gran parte del país existen migraciones laborales por las cuales en determinado periodo de cosecha viajan familias a trabajar y a veces viajan con niños. Muchas veces esos niños se quedan en sus Moisés o en sus cochecitos o simplemente jugando alrededor de los lugares de cosecha, perdiendo el tiempo, digamos, y afectando la progresión de su educación. A raíz de eso, muchas provincias van a la búsqueda de estos niños a través de un sistema similar al que yo mencioné para los niños de los circos, o en otros casos, como ha ocurrido con Mendoza, con la provincia de Mendoza, creando escuelas que funcionan solamente durante los meses de la migración de estos trabajadores y que intentan tener una jornada extendida, una jornada completa para que abarquen la mayor cantidad del tiempo posible en el cual sus padres están trabajando. Es decir, esto busca ser una muestra de cómo el sistema educativo y aún el sistema educativo tradicional, con las ideas tradicionales del sistema educativo, que no
no deja de tener cierta rigidez y cierta finalidad de homogeneización, sin embargo, tampoco dejó de adaptarse y de adecuarse a la realidad de la población a la cual había educar para ensayar modelos educativos que permitan garantizar el derecho de la educación de toda la familia. Muchas gracias.